Entonces vamos a compartir pantalla. Se supone que deben estar viendo mi pantalla. Entonces, ahí sí eso les tapa lo de los mensajes, entonces procurar hablar si no están viendo lo de mi pantalla. ¿Listo? Entonces, esta sería la sesión número 3. Hoy vamos a ver lo que son medidas de dispersión. Entonces, lo que se refiere a medidas de dispersión se refiere precisamente a unos parámetros que toman una distancia con respecto a la media aritmética. Entonces, esa media aritmética pues se calcula sumando los datos que se tengan respecto a una variable, puede ser la variable estatura, se suman todos los datos de la variable estatura y se divide por el número de personas que hayan dado su dato. ¿Listo? Esa sería la media o promedio aritmético. Entonces, acá pues nos recuerda que las medidas de dispersión, como su nombre le indica, dan una idea de lo que varían los datos de la muestra. Son útiles para evaluar la fiabilidad de las medidas de centralización como la media. Cuanto más alta sea una medida de dispersión, menos representativa será la medida de centralización. O sea que esos datos son más representativos cuando esas medidas de dispersión tienen un valor más pequeño. ¿Listo? Y las medidas de dispersión más conocidas son el rango y la varianza. Pues sin embargo vamos a trabajar otros. Entonces, el rango que es simplemente una resta entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, el rango es el espacio entre los que se mueven los datos de una muestra, de una encuesta o de un dato que yo he recogido. Acá hay un ejemplo que dice que hay que calcular el rango de estaturas de la familia García. Entonces nos dan las estaturas de cada uno de los integrantes de la familia. Entonces en el caso de Lola, 65 centímetros, entonces se entiende que es una niña, lo más normal es que sea una niña. Manuel, 100 centímetros. Francisco, 100 centímetros. Carmen, 130 centímetros. Isabel, 160 centímetros. Antonio, 180 centímetros. Y José, 195 centímetros. Entonces, como el rango es la resta del dato mayor menos el menor, entonces el rango en este caso sería la máxima estatura, que serían 195 centímetros, que es la persona más alta, menos la más pequeñita, 65 centímetros. Entonces, el rango nos da 130 centímetros. Entonces, ese rango son en este caso, la distancia entre los que se mueve el menor dato y el mayor. Y bueno, pues acá aparece pues ya de forma, digamos que mejor escrita. Valor máximo, valor mínimo, menos valor mínimo, la resta y pues el mismo valor. Ahora vamos a ver la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto de la media. Entonces, por eso es que la media va a ser tenida en cuenta acá en la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece en todas estas restas, que es desde el primer dato hasta el último dato de la muestra, va a aparecer cada dato restado con la media. Entonces dice que formalmente se calcula como la suma de los residuos de los cuadrados divididos entre el total de las observaciones. Entonces, cuando se refiere a la suma, se refiere a estas sumas que hay acá. Es una serie de sumas, pero esa suma es una diferencia de los cuadrados, porque cada una de esas diferencias está elevado al cuadrado, con ese 2 que aparece acá. ¿Listo? Entonces, IN es el número de datos de la muestra. ¿Listo?
Entonces, en el caso de la familia García, pues sería, cada dato sería la estatura de cada persona, menos la media. Entonces, esa media habría que calcularla. ¿Listo? Y entonces, como son 7 personas la de esa familia García, pues sería hasta el dato número 7. O sea, este N sería 7, porque en ese caso son 7 personas las que están dando el valor de su estatura. Entonces, primero hallemos la media, entonces, de ese ejemplo. Entonces, bueno, acá en realidad ya no vamos a calcular el rango, sino vamos a calcular la media. Calcular la media, porque el rango ya se halló. La media de las estaturas de la familia García, sabiendo que tenemos cada una de las longitudes. Entonces, para lo cual primero debemos, bueno, eh, vamos a hallar la media o promedio aritmética, que son los sinónimos de los datos que tenemos. Consiste en sumar los datos de las estaturas y dividirlas entre el número de datos. Entonces, si ustedes ven, Lola es 65, acá está el dato de Lola, luego sigue más el dato de Manuel, más el dato de Francisco, los dos miden igual, Manuel y Francisco, luego sigue más el dato de Carmen, más el dato de Isabel, más el dato de Antonio, más el dato de José, y dividido entre n, que sería 7, porque hay 7 personas en esa familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces divide entre 7. Entonces la suma de esto, 65 más 100 más 100 más 130 más 160 más 180 más 195 me dan 930. Y dividido entre el mismo 7. Listo, únicamente se hizo la suma en la parte de arriba. Y luego se divide 930 dividido 7. Entonces esto sí pues lo podemos hacer en una calculadora como para que agilicemos, aunque la división pues, es de una cifra tampoco es que sea ¿qué? Difícil. ¿Listo? Acá estaría una vez, sobra 2, bajo el 3, 7 por 3, 21, bajo 2, bajo el 0, estarían ¿qué? 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, no, 2, 7 por 2, 14, sobran 6, agrego 0 y coma acá para empezar la parte decimal, 7 en 60 estarían 7 por 8, estarían 8 veces, eso la respuesta ya salía ahí, 7 por 8 56, sobra 4, agrego 0 porque estoy en la parte decimal, y 7 por 5 35 y sobran 5, esa división sigue, pero entonces acá únicamente saqué dos resultados decimales. ¿Listo? Y entonces esa sería la media o promedio de los datos. O sea, esto es el dato que está entre la mitad de todos los que nos ofreció la familia García con respecto a su estatura. Entonces ahora vamos a calcular la varianza. Pero entonces para eso debemos traernos el valor de la media. El valor de la media es 132,85 centímetros. Entonces, el valor de la media, que se demarca con X rayita, es 132,85. Entonces, recuerden que cada dato de la estatura se restaba según la ecuación con el dato de la media. Entonces eso es donde se vio acá en esta ecuación. Cada dato, aquí, cada dato se restaba con la media. Luego se eleva al cuadrado, más el siguiente dato más la media, así sucesivamente hasta que se llega al último. Cada dato menos la media. Entonces, como es cada dato menos la media, entonces eso es lo que vamos a hacer en la tabla. Estas son las estaturas de los integrantes de la familia García. A cada uno de estos datos hay que, ¿qué? Hay que restarle la media para llegar a este dato de aquí.
Entonces, por eso acá esta columna dice altura menos la media. Entonces, la altura, digamos en el caso del primer dato, es 180 menos 132,85. Y eso me da esto, 47,15. Aquí sería la altura, que en este caso es 130 centímetros. Entonces, digamos, 100, escribámoslo de acá porque no alcanzo a caber el otro, menos 132,85. Igual, aquí se resta, pero como el mayor es negativo, pues el resultado me sale negativo, por eso ese menos de acá, es que estoy mostrando. Luego, la estatura de Francisco es 100. Entonces, 100 menos 132,85. Y entonces lo mismo, como el mayor dato se resta, pero como el mayor dato es negativo, el resultado da negativo. Y así sucesivamente los otros datos. 65 menos 132,85. 100 menos 132,85. Y así hasta llegar al último. Esas serían las restas que yo le mostraba. Pero esas restas no se han elevado al cuadrado, porque es lo que indica la fórmula, es que el resultado de esa resta hay que elevarlo al cuadrado. Eso es lo que se hace en esta siguiente columna. Elevar al cuadrado la altura menos la media, o sea, este resultado que nos dio antes, altura menos la media, lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué es elevar al cuadrado? Es multiplicar 47,15 por 47,15 y me tiene que dar ese valor. Entonces, si quiere hágalo ahí en sus calculadoras o a mano, como quiera. 47,15 por 47,15. Y entonces eso me da 2223,12. Solamente estoy dejando dos cifras decimales porque dan más cifras decimales. Luego 2,85 menos 2,85 por menos 2,85. Como es menos por menos, eso nos da más. O sea, elevar al cuadrado es multiplicar dos veces ese menos 2,85. Entonces acá nos quedaría menos 2,85 por menos 2,85. Como menos por menos da más, eso nos da positivo, y 2,85 por 2,85 me da 8,12. Lo mismo con los siguientes. Este se multiplica dos veces, como es menos por menos, pues siempre nos da más. Y el que es positivo más por más, pues nos da más. En total, todo nos da más. Y se suma. Y se suma para seguir aplicando la ecuación que vimos antes. ¿Listo? Se suma. Y esa suma nos da 13.592. Ahora, ese 13.592 que nos da la suma, nos hace falta todavía dividirlo por n, porque si ustedes se acuerdan, esa suma, devolvámonos a mirar la ecuación, esa suma, mire, acá aparecen las sumas, pero todavía está dividido por n, que n sería el tamaño de la muestra, o sea, el número de datos. Entonces, ese 13.592,84 todavía habría que dividirlo por 7, que es el tamaño de la muestra, para hallar en definitiva la varianza. Entonces, acá pues dice, y con el numerador ya calculado, que nos había dado ese 13.592, que voy a subrayar acá, hacemos la división y obtenemos la varianza para las estaturas de la familia García. Esta familia tiene 7 miembros, así que n es igual a 7, como ya había dicho antes. N es 7, porque se tuvieron 7 datos. Por tanto, esa varianza, que es ese cuadrado, 13.592,84 centímetros cuadrados, porque a la final se elevó al cuadrado ese dato, dividido entre 7, entonces 13.592,84 dividido entre 7, eso lo hacen en la calculadora o a mano, como quieran, me da 1941,83 centímetros cuadrados. Entonces dice que cuanto mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de los datos. Y cuanto mayor sea la dispersión de los datos, menor representatividad de la media
como resumen de la información de la muestra. O sea, esta varianza, digamos que no es muy alta, o sea que los datos se puede decir que están cerquita de la media. ¿Listo? Ahora, si tienen preguntas me van diciendo, porque como no hablan y ahorita los comentarios pues no los tengo visibles, tendrían que hablar si tienen alguna duda. Esa sería la varianza. Entonces, S cuadrado, que es la varianza, es 1941,83 centímetros cuadrados. Ahora, vamos a ver lo que es la desviación típica. Entonces, esta también es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza. Es que hay que hallar la varianza, porque mire, la varianza se tiene aquí dentro de la raíz. S cuadrado es la varianza. Y a esa varianza hay que sacarle la raíz y esto nos da la letra griega sigma. Esa letra griega sigma, entonces se la voy a escribir acá, sigma, la letra griega, nos va a representar la desviación típica. Entonces su cálculo, bueno, es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Ahora, hallamos la desviación típica en el ejemplo que estamos desarrollando, en el de la familia García. Entonces, como tenemos la varianza, pues simplemente reemplazar ese cuadrado por los 1941,83 que nos habían dado. Entonces, aquí lo reemplazamos. 1941,83 nos dio la varianza. Y en la calculadora, pues la calculadora tiene una herramienta de raíz cuadrada, depende de la calculadora, pues se escribe primero la raíz y luego se escribe el valor, o hay algunas calculadoras que son lo contrario. Primero se escribe el valor y luego la raíz, o en la calculadora de su celular. Y pues ahí nos va a dar el resultado de la desviación típica, que es 44,066. ¿Eso qué quiere decir? Que con respecto a la media, respecto al valor que nos hallaba la media, o los valores suben 44, o sea, lo más común es que los valores de la estatura respecto a esa media suban 44 o bajen 44. Entonces habría que, no me acuerdo ahorita el valor de la media, pero entonces la media nos había dado entonces anotémosla acá, 132,85 centímetros. Ese es el valor de la media. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la desviación típica? O que los valores suben de 132,85, suben 44, o sea, más o menos como hasta 176, o bajan lo que es la resta de 132 menos 44. 132 menos 44. Entonces, o lo más común es que bajen hasta 88 o que suban hasta 176. Eso es la desviación típica más común o típica o más común entre los datos con respecto a la media. Listo. Ahora, con esa desviación típica vamos a sacar el coeficiente de variación. Entonces, ese coeficiente de variación es el cociente. A esto se le llama cociente, a esa fracción. Eso es un cociente. Entonces, ese cociente va a ser entre la desviación típica, que es sigma, y la media. Eso ustedes ya saben qué es. La desviación típica que la acabamos de ver. Y que ya sé el valor.
que ya es el valor de la desviación típica en el ejemplo que estoy desarrollando. Y esta es la media, que ya también la tengo en el ejemplo que estoy desarrollando. Media o promedio aritmético. Entonces, donde el valor de la media, X rayita, debe ser distinto de 0. ¿Para qué debe ser distinto de 0? Porque para que la división que se va a hacer acá entre la desviación típica y la media no me dé 0. Y ahora esto está entre valores absolutos. Estas barritas de valor absoluto, que son las que salen al lado y lado, me van a indicar que una vez la media salga de esas barras de valor absoluto, me van a quedar positivas. O sea, siempre la división va a ser sobre algo positivo. ¿Listo? Por eso acá dice que es importante que todos los valores sean positivos y eso lo garantiza el valor absoluto, que si la media es negativa, igual con las barras de valor, con estas barras que van a significar valor absoluto, al salir de esas barras me van a quedar positivas. Dice, y su media de, por tanto, un valor positivo. A mayor valor del coeficiente de variación, mayor heterogeneidad. O sea, heterogeneidad quiere decir que los datos van a estar más dispersos, van a ser más bruscos esos cambios entre los valores de los datos. Y a menor coeficiente de variación, mayor homogeneidad, o sea, los datos van a estar más cercanos a la media. Por ejemplo, si el valor, por ejemplo, si el coeficiente de variación es menor o igual al 80%, significa que la media aritmética es representativa, pero tiene que ser menor o igual al 80%. ¿Listo? Y el conjunto de datos en este caso es homogéneo. Y si esto supera el 80%, ese coeficiente de variación supera el 80%, se dice que el promedio de los datos o la media no es representativa y resultará que los datos son heterogéneos, o sea, son muy dispersos. ¿Listo? Siguiendo nuestro ejemplo del coeficiente de variación en la longitud de la estatura de los miembros de la familia García va a ser, entonces va a ser la desviación típica. Entonces, acuérdense de la desviación típica que nos había dado para la familia García. La desviación típica nos dio 44,066 centímetros. Entonces, aquí en la desviación típica vamos a reemplazar 44,066 centímetros. Aquí, dentro del valor absoluto, que son estas barras que aparecen al lado y lado, coloco el valor de la media, que es 132,85. Igual, este valor es positivo, va a seguir siendo positivo, ya que no cambia para nada. Y hago la división de 44,066 dividido 132,85. Entonces hagamos esa división, 44,066 dividido 132,85. Y eso me da 0,33. Este 0,33 se puede escribir en porcentaje. ¿Cómo se escribe en porcentaje? Se multiplica por 100, pero por 100%. Por 100%. Y al multiplicarlo por 100%, entonces esa coma corre dos lugares, porque el 0 tiene, el 100, perdón, tiene dos ceros. Entonces al correr la coma dos lugares, 1 y 2, pues eso me va a quedar un 33. Y eso va a ser el 33%. Si me da 33, eso quiere decir que me da, ese coeficiente de variación me da menor al 80%. Y significa que la media aritmética de los datos, de las estaturas, es homogénea y por lo tanto es representativa. Este coeficiente de variación nos indica que la media de nuestros datos para la estatura de la familia García es representativa. ¿Listo? Acá entonces escribimos la conclusión. Bueno, lo que ya hicimos, como el coeficiente de variación es del 33%, significa que la media aritmética es representativa del conjunto de datos y por ende el conjunto de datos es homogéneo.
es homogéneo y la media aritmética, o sea, ese 132,85 es representativo de ese conjunto de datos. ¿Listo? Y pues eso era lo que les iba a mostrar hoy. Pues espero esta parte de, la, de las medidas de dispersión aparecen en las guías 6 y 7. No sé si ya pues lo hayan trabajado. Entonces, ¿tienen, tienen alguna duda como para pues a trabajar algo más hoy?